Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estudiantes, colegas. Muchas gracias por compartir lo más precioso y valioso que tienen, que es su tiempo, y poder permitirme llegar a sus hogares para poder brindarles mi comprensión ante un tema que nos atravesará en algún momento en nuestras vidas a todos. Vamos a ver un enfoque humanístico, integral, con la ayuda de la terapéutica floral. En un minuto les cuento mi historia personal. Eh, a, las- a los 8 años míos fallece mi abuelo materno y mi madre pareciera ser que no pudo tramitar, procesar o gestionar las emociones que traía de duelo. A los 6, 7 meses inicia con síntomas. Al año ya le declaran un cáncer y a los 3 años fallece. Es decir, que a los 10 años pierdo a mi madre. Y con esta interrogante de qué le habrá pasado, por qué aquí y ahora, ¿no? A los 10 años mi madre había fallecido, el replanteo mío continuó y estuve en la búsqueda muchos años de mi vida tratando de entender esto que sucedió en mi historia personal. Por lo tanto, me meto a estudiar primeramente educación física, luego psicología social, luego terapéutica floral, luego naturopatía y así, neurociencias y todas estas materias que me hicieron entender. Hice un diplomado de tanatología muy corto en Buenos Aires para poder comprender un poquito más sobre la vida y la muerte. Así que bueno, ¿el duelo podrá enfermarte? Entonces vamos a tratar de no de responder la interrogante, sino de demostrarles con bases sólidas algunos conceptos. La idea que la terapéutica floral sostiene es la prevención de una enfermedad a través de la gestión y tramitación del síntoma emocional, del pensamiento y a partir de allí accionar de manera adecuada. ¿Quién soy? Tengo un doctor honoris causa por la Cámara de Diputados de la Universidad Iberoamericana de Desarrollo y Ciencias eh, desde el 2018, creo. Imparto consultas psicoterapéuticas y naturopáticas, soy psicóloga social y naturópata y soy desarrolladora del primer sistema terapéutico floral mexicano llamado Elixires Aztecas. Soy disertante, conferencista internacional y bueno, acá estoy con una querida amiga, la doctora Esther de Río Serrano, doctora en ciencias y famosa en el mundo. Estos son mis libros y colaboraciones desde 1993 hasta la fecha, y los voy a convocar, si desean profundizar en la formación, al Diplomado Técnico y Clínico en Flores de Bach y Terapia Floral Mexicana Elixires Aztecas. Este tiene un aval registrado ante la Secretaría de Educación Pública de México y apostilla de La Haya para validez internacional, quien resida en el exterior. Iniciará el 11 de marzo y será de 7 a 10 de la noche durante 10 meses. Este es el diploma para que puedan revisar que si tiene sello CEP y aparece su CURP, su nombre, el frente y el reverso del mismo y la postilla de La Haya para quien reside en el exterior y quiera tramitarlo, siempre y cuando sea un país miembro de La Haya, donde resida. Hay algunos descuentos, que esto no lo voy a mencionar en este momento, pero bueno, quien quiera acercarse o llamar y preguntar los descuentos, con mucho gusto. Vamos a iniciar. El duelo suprimido sofoca, hace estragos dentro del pecho y está forzado a multiplicar su fuerza, según Ovidio, un poeta romano del año 25 a.C. ¿Qué es el duelo? Etimológicamente proviene del latín dolus, que significa dolor. Es también como un desafío y hace referencia a los sentimientos subjetivos y reacciones afectivas o respuestas que nosotros podemos provocar ante una experiencia de pérdida.
Digamos que es el conjunto de toda alteración del pensamiento, de las emociones neurobiológicas que sobrevienen como consecuencia de un evento emocional negativo. Ahora, ¿qué características tienen en general las pérdidas? Es un fenómeno que no vamos a poder evitar, es totalmente natural, así como existe el nacimiento, existe la muerte. Y la vida es el proceso, ¿no? Es permanente. Somos los únicos individuos animales, mamíferos, que el cerebro se estudia a sí mismo y que sabe que va a morir. Los otros animales no son conscientes de esa realidad. Y acá en el duelo existe una interrupción, un cambio en cualquier patrón de vida. Es un proceso dinámico, decimos, porque no es un estado, no es permanente y tampoco es un estado, sino que tiene sus ciclos, sus subes y bajas, ¿no? Es un proceso de adaptación. Y muchos dicen que es un proceso de crecimiento, ya que nos va a transformar la vida. No hay una manera como tal correcta de atravesarlo, ni en forma ni en tiempo, pero hay que proponer que el doliente se pueda permitir el tiempo necesario para expresar eso que siente, sin que se torne patológico o complicado, que es superior a 2 años. ¿Mm? También el factor de intensidad y duración del duelo va a depender de la relación con la persona que perdiste o las circunstancias de la muerte, ya que no va a ser lo mismo eh, un suicidio adolescente o una muerte por vejez, o una muerte por una enfermedad procesal o un accidente, ¿no? Y va a influir a la persona de manera distinta dependiendo de la edad y de la personalidad que tenga el doliente. ¿Y qué es la diferencia con el luto? El luto proviene del huyere, que significa llorar, y se va a ver influenciado por la etnia, la sociedad, la cultura, la religión de la persona, las costumbres, como los ritos del luto, poder ver a los amigos, llorar en familia, orar, ¿no? Poder prepararnos para el funeral, para el entierro, para la separación física final con el cuerpo, si es que es un duelo relativo a una pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces el luto es una expresión social de comportamiento y de las prácticas posteriores a la pérdida. Dan una cierta estructura al proceso de duelo y es una manera en que podemos expresar esta pérdida en público, quizá con luto, por ejemplo. Me acuerdo que mi madre hizo el luto, eh, como era judía, llevó luto un año entero, nos rasgan las vestiduras, no usamos calzado, digamos que hay rituales determinados por la religión. ¿Mm? ¿Qué tipos de duelo existen? Puede ser pérdida de una vida cercana, incluidas las mascotas, pérdidas de aspectos de nosotros mismos, por ejemplo, perdió la autoestima después del que la abandonó el marido por una vieja más joven, ¿no? El duelo ante una enfermedad crónica, porque ya no puedes comer determinado, tienes limitaciones en tu vida, o no puedes hacer el ejercicio que querías al perder una función corporal, por ejemplo. O una capacidad sensorial perder, o cognitivo, o motriz, o psicológica muchas veces. Por ejemplo, en el Alzheimer, la pérdida de memoria es tremenda, no solamente para el sujeto que la vive, sino también para su entorno. La pérdida de valores, de ilusiones, de proyectos o de metas que propusiste demasiado expectativas muy altas y finalmente no las pudiste cumplir. El duelo migratorio que muchos de nosotros hemos vivido cuando salí del país, por ejemplo, que hace 30 años vivo acá. Las pérdidas materiales, la pérdida de trabajo, que se te vaya a la casa volando, por ejemplo, en un huracán, un terremoto, un desastre natural, un accidente automovilístico. Las pérdidas emocionales como cualquier ruptura de pareja, las amistades que se pierden. Eh,
en fin, pérdidas también ligadas con el desarrollo, relacionadas con los ciclos vitales, por ejemplo, la infancia, la adolescencia, la juventud, la menopausia, la vejez, la jubilación, también son pérdidas. Ahora, la pregunta es, ¿existe la enfermedad por duelo? En realidad, Sigmund Freud, en el 1900, definió que la angustia no podía ser transformada por la psique. Es decir, el psiquismo no puede transformarlo tan rápido a la angustia. Por lo tanto, sobrepasa sus posibilidades de elaborar mentalmente lo que le está sucediendo y esta insuficiencia va a producir una descarga en el cuerpo a través de síntomas llamados para él organoneurosis, es decir, una neurosis que se desplaza a un órgano que está predispuesto. Entonces, esta enfermedad orgánica en la que los factores psicológicos tienen un papel importante para desencadenar un síntoma se llama organoneurosis o enfermedad psicosomática. Y nosotros lo vamos a ver dentro de la psicosomatología que impartimos en el diplomado. Entonces, la pregunta es, ¿podrá el duelo hacerte más vulnerable a una enfermedad? Si bien el duelo como tal no es una enfermedad, pero constituye una etapa de riesgo para la aparición de desequilibrios, como una depresión crónica, baja inmunitaria, trastornos psicógenos, que así se llaman cuando no hay en latencia ningún signo de la patología sintomática, pero hay síntomas, es decir, la persona lo siente, aunque no haya signos, si hacemos estudios, por ejemplo, de radiografías o de endoscopías y demás. Quizá haya, a partir de un duelo, un elevado consumo de fármacos o frecuentes hospitalizaciones. Y los adultos mayores van a ser más susceptibles a enfermarse a nivel físico después de una pérdida significativa. ¿Sí? Sobre todo cursarán con una enfermedad física crónica, empeora los síntomas. Entonces, estas podrán interferir en su capacidad para elaborar la misma pérdida. Es decir, que la misma enfermedad está interrumpiendo la posibilidad de expresión. O quizá pueda empeorar un cuadro patológico durante las fases de ese duelo. Voy a hablarles de algunos artículos científicos relacionados. Por ejemplo, aspectos inmunológicos en la depresión. Esto lo realizó la investigación del Departamento de Salud Mental del Hospital Psiquiátrico de la Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias de Salud, Universidad de Carabobo, en Caracas, en el 2009. Y lo escribió una revista científica llamada Cielo, muy importante. En resumen de esto, dice que existe evidencia que el sistema inmune puede modular tanto los neurotransmisores a nivel central como la respuesta endocrina, y esta interrelación explicaría los síntomas de la depresión. Y se analizaron una serie de investigaciones que relacionaban la depresión y función inmunitaria, ya que existe una hiperfunción de lo que se llama eje hipotálamo hipófisis adrenales. Por eso bajan las defensas, la baja inmunidad por tristeza crónica o depresión. Otra, estado de ánimo incide en la salud, según el doctor Ignacio Camacho Arroyo, investigador de ciencias médicas, profesor titular del Instituto Nacional de Perinatología, Facultad de Química de la UNAM, licenciado en Biología de la UNAM, maestro de investigación biomédica básica, doctor de investigación biomédica básica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, digamos, un capo, una persona que conoce el tema. Comenta que las emociones también pueden repercutir en nuestra salud, pues cuando son positivas van a reforzar el sistema inmunitario, pero en caso contrario producen un efecto perjudicial en la respuesta inmune. Y también en el sistema endocrino. Los niveles de estrés sabemos que son muy intensos, van a aumentar el cortisol en el organismo y esa sustancia es inmunosupresora. Como esta, psiconeuroendocrino, inmunología, emociones y enfermedad. Esto lo hizo la Facultad de Medicina de los Andes, en Mérida, Venezuela, en el 2009.
Y el artículo explica eh, los mecanismos fisiopatológicos en el efecto de las emociones sobre la salud o la enfermedad a través de las respuestas endocrino-inmunológicas, del distrés y la depresión. Y acá aparece una gráfica de la psiconeuroendocrinoinmunología que la corteza cerebral informa y es informada por el sistema de creencias o los mitos personales. Estos mitos personales producen pensamientos, creencias saludables o creencias morbosas. La creencia saludable es la equilibrada, la que lucha por la vida, que tiene eustrés, no distrés. En cambio, y bueno, esta obviamente, las creencias saludables y las costumbres que nos equilibran la homeostasis perdida, estas van a ser de salud, de respuesta de salud para nosotros. En cambio, creencias morbosas se excede o bajan las producciones de neurotransmisores que llevan la información a este hipotálamo hipófisis adrenales y se pueden disparar una cascada de sintomatologías y si estas se conservan durante un tiempo, la cronicidad de una patología. Saben que la psiconeuroendocrinología fue propuesta en la Universidad de Rochester en 1975 por un psicólogo llamado Robert Adler y Nicholas Cohen, que era un inmunólogo. Hoy está muy crecida, tiene más de 50 años esta técnica, o este enfoque integral. Otra investigación, una mala gestión del duelo puede provocar una cronificación de los síntomas o la presencia de alteraciones psicosomáticas e incluso alteraciones en la eficiencia del sistema inmunitario. Esto lo propuso de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Portellano Pérez. Tiene más de 150 artículos de revistas españolas y extranjeras y 59 libros. Entonces no es un invento mío el tema, como pueden observar, como este que se llama Duelo y Proceso Salud-Enfermedad en la atención primaria de salud como escenario para su atención en la Revista Cubana de Medicina General de Cuba, en la revista Cielo en el 2014. Y esta hacen una revisión tras la pérdida de un ser querido, se registran que los dolientes producen un aumento del 80% en las consultas de atención primaria de salud, es decir, que se empiezan a tener gripe, a fumar más, a comer más, a tener problemas en el sistema digestivo, a tener bajas inmunitarias, y comentan que el duelo podrá derivar en un factor de riesgo de enfermar en la familia, elevando la morbilidad y mortalidad en los dolientes. ¿Mm? Constituye un gran problema semioculto en la salud pública contemporánea. ¿Mm? Y necesitamos develarlo para evitar complicaciones. Por eso tenemos que entender qué es un duelo y cómo procesar estas emociones que aparecen en esta gestión de tramitar lo que nos está pasando. Los apegos sabemos que se activan en determinados circuitos de recompensa porque tienen su sede en una estructura cerebral llamado núcleo accumbens, que son un conjunto de neuronas que se van a recostar cerca del sistema límbico, que es el encargado por la amígdala, ínsula e hipocampo de las emociones. Digamos, el hipocampo es respecto a la memoria y la amígdala, bueno, el tronco amigdalino, ya que se prolongan los dos hemisferios, es relativo a las emociones, sobre todo fuertes. Entonces, implican hipocampo, corteza cerebral, amígdala. Y el núcleo accumbens está ligado al centro del aprendizaje, motivación, recompensa y placer. Y es responsable de la forma que tenemos para reaccionar ante una separación radical. En el duelo, la dopamina, la serotonina y la oxitocina van a bajar los niveles de producción y van a ocasionar malestar. Y se modifican varias redes neuronales y a través de la neuroplasticidad cerebral, que sería la adaptación de nuestro cerebro,
vamos acomodándonos a la idea de no tener más a esa persona o a ese objeto que se nos perdió. Entonces así el cerebro podrá ir sobrellevando las pérdidas por medio de una reorganización neuronal. El dolor, en realidad, tiene su localización en la corteza cingulada y forma parte del sistema límbico donde se procesan las experiencias y las emociones, las cuales estas nos van a hacer reaccionar y actuar a través de lo que llamamos funciones ejecutivas. En todo suceso traumático, el hipocampo va a garantizar la supervivencia. Es decir, el cerebro tiende a sobrevivir, aunque los demás no. ¿Mm? Bueno, entonces el duelo es un gran agente estresor. Según una escala de psicólogos de Holmes y Rae en los 60, ellos midieron un instrumento que medía los eventos estresores y decían que la muerte de un hijo, la muerte de una pareja, son los mayores estresores vitales que una persona se va a confrontar el resto de su vida. Y el doliente va a tener que gestionar la emoción que subyace en la conciencia o inconsciente para evitar la enfermedad, ¿no? Así que vamos a revisar que todo depende de nuestra percepción o interpretación respecto a esa pérdida. Quizá realicemos una conducta desequilibrante para evadirnos, como comer, fumar, beber más, ¿no? O discutir con la familia. Luego van a aparecer los síntomas psicoemocionales o físicos críticos hasta transformarse en una enfermedad crónica. La idea es estar como atento a las sensaciones y sobre todo atentos a lo que sentimos para poder expresarlo. Entonces decimos que como los síntomas son información que debemos aprender a interpretar, las esencias o elixires florales nos van a poder prevenir estos estados afectivos de desequilibrio, porque al trabajarlos adecuadamente, al poder expresarlos tomando esencias, claro, lo puedes hacer sin tomar esencias, pero las esencias aceleran el proceso terapéutico. Entonces, si podemos contar con una ayuda, con un recurso y salir más rápido, mejor. No significa más rápido menos de 1 año y medio, 2 años, porque ese es el proceso natural. Voy a fundamentar la terapéutica floral, ya que tenemos que hablar un poquito de ella con el abordaje, ¿no? Se dice esencias florales, elixires florales o terapia floral. Lo que pasa es que la esencia y el elixir son los frasquitos que se venden, ¿no? Que puede ser de Bach, de Inglaterra, de Aztecas, que es mexicano, pero la terapia floral incluye terapia, que significa tratamiento con esencias de flores, y en ese tratamiento va a haber un interrogante hacia el otro, van a haber una entrevista diagnóstica, y va a ser una interdisciplina, ¿no? Porque buscamos de la psicología, aspectos de la filosofía, de la psicoterapia, de la naturopatía, porque las flores provienen de la naturaleza. Bach, suponemos que se inspiró del rocío de la flor y el agua la potenció en el sol, y descubre que el agua tenía un patrón de información, digamos, nanopartículas que aportaban un mensaje, esa agua, a la conciencia y al inconsciente. Y este patrón era análogo al pensamiento y emoción que la persona tenía en desequilibrio y la ayudaba a aprender a resonar en esa armonía. Entonces, la terapia floral promueve una visión perceptual diferente del modelo que teníamos. Entonces, si hablamos, si pueden cerrar se los voy a agradecer. Los micrófonos, Iván, cierra, por favor. Entonces, como medicina es una medicina natural, es holística porque abarca todas las áreas que complementan al individuo. Es una información en nanopartículas, o sea, no tiene principios activos físico-químicos, la información guardada. Pueden ser ingeridos por personas de cualquier edad, es compatible con todos los tratamientos médicos. También se lleva a cabo a través de
esta entrevista que les digo, donde se va a entregar un remedio personalizado. Esto es bien importante, no así la alopatía, que ante un síntoma te da diferentes tipos de medicamentos generales, no individuales. El nuestro es individual, similar a la homeopatía, está regida por una ley que se llama de Arndt y Schulz, que pequeños estímulos al ingresar van a avivar y acelerar los mecanismos de autocuración en el individuo. Una regla biológica de Arndt y Schulz, un químico y un homeópata alemán, hacia el 1900. Se elaboran muy sencillo, no tomando los principios activos, y el método más usual de aplicación es en ingesta para poder promover y provocar este insight a la conciencia de cuál es la emoción que estoy sintiendo y poder expresarla. Hay otros métodos como la aspersión, la tópica, la forma de acupuntura en los campos electromagnéticos de los puntos de acupuntura. Digamos que hay varias modalidades, pero les vamos a enseñar sobre todo el método de ingesta, que es el que ayuda a nivel psicoterapéutico. La terapia floral es un método de atención médico-terapéutico científico porque posee un cuerpo de estudio teórico explicativo de cómo se genera la enfermedad, una historia, una filosofía, originalidad. También tiene un objeto de estudio que es la personalidad del sujeto y con una metodología de investigación le vamos a dar un arsenal terapéutico específico. Y el objeto de estudio es la personalidad. Existe también la posibilidad de armarle un frasco, no solamente personalizado, sino diluido para abarcar al menos 7 aspectos que estén relacionados entre sí. No diría que podemos trabajar las 7 emociones al mismo tiempo o más de 7, pero muchas veces el miedo, la tristeza, la inseguridad, la incertidumbre aparecen al mismo tiempo y sí se pueden trabajar con diferentes esencias de flores que trabajen ese enfoque. ¿Mm? Bueno, ahora sí vamos a revisar qué componentes emocionales podrá tener el proceso de duelo. Como les dije, bueno, la fundadora de la tanatología, llamada Kubler-Ross, propuso unas 5 fases o 5 etapas que no eran lineales, que se podían dar al mismo tiempo, o 2 o 3 al mismo tiempo. Y luego hubo otros autores que recomendaron otras emociones. Pero el shock, la desorganización, la negación, la depresión, la culpa, los miedos, la ira y hasta llegar a la aceptación, son algunas de las fases que podemos llegar a promover ante una pérdida. Sabemos que todas las emociones van a cumplir una función, por eso debemos respetar la forma que cada persona puede manifestarlas, obviamente manteniendo los límites de seguridad para la propia persona y para el entorno, ¿no? Porque también no solamente podés expresar, pero ese dolor que tú sientes lo van a sentir los que te rodean, ¿no? La resolución entonces descritas por Kubler-Ross son procesos dinámicos, no son lineales, y vamos a empezar con el primero, como lo vamos a abordar con las flores. Miren, el primero está en relación con el shock, sobre todo cuando no esperas la partida del otro o no esperas que el terremoto se lleve tu casa entera, ¿no? Entonces el shock aparece en los momentos iniciales y la duración es mayor cuando el suceso es imprevisto o estas muertes inesperadas que se llaman. Se asocia el shock a la apatía, a la sensación de estar como disociado, fuera de la realidad, y obviamente no tienes clara la situación, no sabes realmente qué sucedió o tu cerebro tarda un tiempo suficiente para darse cuenta.
Entonces hay una desesperación en esa desorganización que va a ocurrir al mismo tiempo del shock y la persona está como desestructurada en su funcionamiento, en los ámbitos de su vida, digamos que no sabe ni a qué hora levantarse, porque antes se levantaba por su hijo y ahora que no lo tiene no sabe ni qué hacer. ¿Mm? Ahora, tenemos esencias específicas para ese momento de shock, como el Star of Bethlehem de Bach, que trabaja el trauma, el shock, el duelo, el consuelo del alma. Y el árnica mexicana, que es la heteroteca inuloides de aztecas, es excelente para ese momento impactante. También contamos con el amaranto, que es el Amaranthus hypochondriacus en elixires aztecas, que te ayuda a balancear y que no caigas en procesos muy de mucho distrés y con desequilibrios profundos en tus emociones. También el clematis y la menta. El clematis de Bach trabaja para estar aquí ahora y la menta te conecta con el momento presente. En el caso de la desorganización tenemos el sweet chestnut, que es la angustia extrema de Bach, la manzanilla, que es un ansiolítico, el elixir de chamomila nobile, y también tenemos el hinojo y el elm de Bach, y el hinojo, que es el Phoeniculum vulgare, que lo tenemos silvestre en México, trabajan en la abrumación del acontecimiento. O sea que para este primer momento contamos con esencias específicas. Vamos a ir al momento de negación, que puede aparecer también al principio junto al shock, que es una forma frecuente de reaccionar ante ese suceso que no esperamos. Actuar como si nada ocurriera y a veces se relaciona con un embotamiento emocional o la persona se empieza a aislar. La persona dice, no, esto no me puede estar pasando, no lo puedo creer. Se relaciona también con el tipo de apego que sostenía con ese objeto o elemento o persona, ¿no? Sabemos que sin apego no hay dolor. Entonces, para estar apegado y poder desapegarse, primero tenés que apegarte para desapegarte. Ahora, el desapego se va a lograr en la medida en que la persona vaya contactando con el disfrute del presente. En el duelo, el apego hacia una persona ausente se puede desplazar a sus objetos como la almohada, la comida favorita, los recuerdos, ahí, que están en el hipocampo. Y si la dependencia fuera simbólica, a veces puede desplazarse un órgano. Y si tú eras muy apegado como simbiótico con el otro, puede llevar a un duelo mucho más prolongado o patológico. No es lo mismo el fallecimiento de un novio de un año a una persona de 40 años juntos. Entonces, bueno, para la negación y el aislamiento contamos con el nopal, que es una flor azteca, que es el Opuntia ficus indica, y es extraordinario para como darte cuenta de lo que está sucediendo y no reprimir o no sofocar pensamientos y emociones, sacarte la máscara. Y el agrimony de Bach también te hace encontrar con la realidad. El chestnut bud de Bach trabaja el insight, el darse cuenta, igual que la bugambilia de aztecas, que es oriunda de Brasil, pero se cultiva muchísimo aquí en México. Ambas trabajan en este caer el 20, caerse las fichas y ver la realidad tal cual es. También para el aislamiento tenemos el water violet y el mezquite, que es de aztecas. El water violet es bachiano y trabaja en esas personas que desean quedarse solos, aislarse cuando se sienten mal, no hacer ningún comentario al otro. Yo creo que es al revés. Tienes que ir a la fiesta, tienes que hablar con la amiga cuando te sientes metido para adentro o sientes alguna emoción que no quieres expresar. Hay que expresarla para que salga, para que vaya perdiendo la fuerza. Bueno, muchos de nosotros cursamos con depresión por duelo.
el doliente a que asume la realidad, la pérdida, y eso le va a provocar tristeza, desesperanza, vacío, dolor emocional, por supuesto. La tristeza va a ser una emoción, más bien un sentimiento si perdura en el tiempo, porque emoción es una respuesta psicofisiológica rápida. ¿Cuánto dura una emoción? 90 segundos. Si esta se mantiene en el tiempo, unos minutos, va a ser un estado afectivo durante unas horas y unos días. Y si no se puede eh, gestionar este estado afectivo, se transformará en un trastorno. Y si no podemos trabajar sobre el trastorno, se transformará en un tipo de personalidad y cada vez más desequilibrante y más cronificante. Por lo tanto, a las penas hay que matarlas cuando son chiquitas. No matarlas, sino expresarlas más bien. Cuando la expresas ya está perdiendo la fuerza, ¿no? Entonces, quizá, la depresión o la tristeza va a permanecer durante el duelo durante un tiempo. Y será necesario que llorar lo suficiente y expresar el dolor emocional. ¿Con quiénes? Pueden ser con el psicoterapeuta, pero también con amigos y familia. Decimos que la depresión es un programa orgánico para ahorrar energía, te mete para adentro. Entonces, cuando nos sentimos sin energía, podríamos reflexionar acerca de lo que nos pasa, ¿no? Llorar, entonces, es una señal que nos va a conectar con una reacción de comprensión y protección también por parte de otros. Pero bueno, a veces no tenemos mucha motivación para hacer nada y eso hace que nos aislemos. Entonces, ojo, cuando fallece un ser querido nos enfrentamos con la propia muerte y a veces la propia vida deja de tener sentido. Entonces puede presentar otros síntomas como trastorno de insomnio o trastornos del sueño en general, irritabilidad, dormir demasiado, ¿no? Que es la hipersomnia, impotencia, rabia, cansancio, ¿no? O disfunciones eréctiles o disfunciones sexuales, obviamente. ¿Y qué esencias florales tenemos para corresponder a esta fase o esta etapa? El gentian y la borraja, el gentian es de Bach, también tenemos el gorse, tanto el gorse, que sirve para la desesperanza, como el gentian, que sirve para el desaliento, la frustración, equivalen a la borraja, que es el Borago officinalis, que es una planta europea, que lo trabajaba yo antes de conocer y de hacer el desarrollo de elixires aztecas, y la trabajé muchos años en un sistema llamado Pegasus, luego en California, que soy escritora o colaboradora de un libro de Flores de California 2 en 1992, lo escribimos y en el 93 se publicó. Borraja, y trabajamos mucho con esta esencia para la depresión crítica y crónica. También contamos con chicory y huachicoria, están los dos sistemas, es una planta europea y es el Cichorium intybus y lo hemos trabajado para el apego. Y la depresión en sujetos apegados es mucho más dificultosa de procesar. El mustard y el manto, dos esencias que trabajan en las depresiones cuando son cíclicas. También tenemos, y también estas tienen una muy fuerte expresión en el cuerpo, las depresiones endógenas. También contamos con el tejocote, que es específico del duelo en elixires aztecas, que es el Crataegus pubescens, nuestro tejocote. La orquídea alegría, que es una orquídea cultivada que hicimos para sacar al niño interior, pero también promueve acciones espontáneas por parte del sujeto que está en duelo. El elixir del hongo, el único hongo que tenemos es el Psilocybe carulensis mazategorum, es un hongo oaxaqueño, y trabajamos con la energía sutil del hongo, no con la psilocibina que contiene el psilocibe, que es el hongo. Y se dice que la psilocibina es excelente para regular la serotonina en sustancia activa, pero cuando no hay sustancia activa, lo mismo, impulsa al mejoramiento del estado anímico. Hay una fórmula combinada en elixires aztecas llamada depresión, otra lazos que atan, que pueden colaborar mucho en esta fase.
¿Mm? Bueno, aparece la culpa o el autorreproche cuando la persona tiene pensamientos recurrentes obsesivos en relación a lo que lo podría haber hecho, podría haber dicho frente al suceso. Esto ocurre mucho en la familia cuando no pueden abonar un hospital privado y la madre se va en cuestiones de días. Entonces se vive con angustia, con autorreproche, ¿no? Con juicios severos contra uno mismo. Especialmente si no se pudo despedir de la persona fallecida o si las relaciones con el difunto no eran muy saludables, también se vive con culpa un tiempo. Entonces la persona se va a concentrar en los errores que cometió, tanto reales como imaginarios, y se debe poder expresar, ¿no? De manera escrita o verbalmente. El doliente va a necesitar sentir el perdón del otro, pero como no podrá regresar el tiempo atrás, la mayoría de las veces la culpa es irracional y se va a mitigar a través de la confrontación con la realidad o a través de una patología muchas veces. Entonces, por eso hay que trabajarla. El white chestnut y el onix es un mineral que hicimos solarizado y por otro método, Bhattacharya, en oscuridad total. Y lo hacemos porque trabaja desinflamando los pensamientos. Es como que regula la termia corporal el onix y baja, enfría la mente, enfría el pensamiento repetitivo. Tenemos 48 pensamientos por minuto, 2.880 pensamientos por hora, pero imagínate si esos 56.000 pensamientos por día están ligados a yo fui, yo tuve la culpa, yo no hice, yo no le dije, ¿no? Entonces, eh, vas a atrofiar el pensamiento en detrimento de tu propia salud mental, emocional y física. Entonces el White Chestnut también trabaja como disco rayado, siempre en lo mismo. Y van a ir colaborando con el Pine de Bach o el elixir de peyote, de la flor del peyote, que trabaja el peyote en perdonarte a ti y perdonar a los demás. Así que bueno, muy buenas esencias para la gestión de esta emoción culpa. Puede haber miedos, ¿no? El miedo vivido con ansiedad, quizá justificado a los cambios que van a ocurrir en su vida después del suceso, quedarte sola con dificultades económicas, el miedo a tener que sobrevivir sin esa persona que ya no está, porque satisfacía una serie de necesidades para ti. La ansiedad en las personas en duelo puede oscilar desde una ligera sensación de inseguridad hasta una crisis de pánico, ¿eh? Los supervivientes, decimos, temen que no van a poder cuidar de sí mismos solitos, ¿no? O de sus hijos. Y además, como les dije, si es de la misma edad la persona o relativa, conecta con la muerte personal y eso angustia mucho, el miedo a la propia muerte. Por lo tanto, para el miedo a la propia muerte, el Aspen de Bach y de elixires aztecas contamos con el Pericón, que es el Tagetes lúcida, así se llama, que trabaja todos los miedos relativos a lo desconocido. También el Cempasúchil y el Mimulus de Bach y el Cempasúchil de Azteca, que es la Tagetes erecta, trabaja en los miedos conocidos y desconocidos. Hay una sinergia, una combinatoria que se llama remedio combinado de miedos para atravesar y confrontar los miedos, porque el miedo no es simplemente no sentir ansiedad, sino más bien poder atravesarlo y ponerte en el lugar del temor, y enfrentar o confrontar a lo que temes. O sea, no se aprende con el miedo a volar, la aerofobia, no comprando boletos de avión, sino más bien comprando un boleto de avión y atravesarlo, sentarte allí como desensibilización sistemática, que hay una técnica formidable para ir procesalmente poniéndote enfrentada a esa situación de ansiedad.
Y por última, bueno, el combinado de miedos ya le dije, y es buenísimo el aguacate para bajar los niveles de ansiedad. El elixir de avocado, que le dicen en Estados Unidos, o nuestra persea americana o aguacate, la flor es de color verde y equilibra las emociones, sobre todo bajando el nivel de ansiedad. También las personas pueden entrar en procesos de mucha ira, enfado, enojo hacia los amigos que no ayudaron durante el suceso, o a los familiares o personas que todavía disfrutan del ser querido. Yo me acuerdo cuando tenía 10 años y fallece mi madre, estaba enojada con esas niñas que tenían mamá. Y el Día de las Madres ni te cuento, no iba a la fiesta. Entonces, eh, me enojaba, entonces era amiga de las chicas que no tenían mamá, ¿no? Un poco para empatizar con ellas, pero también para que me sentía comprendida entre esos niños. El enojo también hacia el personal sanitario, la reacción en hospitales oncológicos se ve mucho esto, o en urgencias médicas donde el sujeto fallece, los familiares se enojan con los enfermeros y los médicos. E incluso con el fallecido. ¿Cómo se te ocurre irte y dejarme con mi papá, no? Entonces, acá aparece frustración, impotencia de la capacidad que tenemos para modificar las consecuencias de esta pérdida. Y buscan atribuir la culpa de esta pérdida a algo exógeno, a algo externo, ¿no? Siempre estamos tratando de justificar por qué, para qué pasó. El por qué apunta al pasado y el para qué al futuro, ¿no? Y el por qué, entre el por qué y el para qué vive el sujeto. Entonces, sabemos que el enojo, la ira, es un impulso que puede manifestarse de varios comportamientos, a través de la violencia verbal, la violencia física, rompiendo objetos, rompiendo fotos, tirando toda la basura del ser que falleció. Por eso tenemos, para abordar esta emoción, el Holy de Bach o el floripondio de elixires aztecas, que trabajan en el amor en todas sus formas, en los celos, la ira, la rabia, el despecho, las ganas de venganza, vengarse. Eh, Uno pierde mucha energía con la tristeza y con el enojo. También tenemos aquí el Beach de Bach y el Maguey, que trabajan la sabiduría. Personas intolerantes, impacientes, ¿no? Es bueno bajarle una rayita a nuestro enojo. Y por último, estas dos que trabajan en el control de la emoción, como el aretilio, que es la fuchsia híbrida, y el cherry plant de Bach, que trabajan en el descontrol de esta ira. ¿Mm? Bueno, la resolución y aceptación. Se dice que en realidad el duelo no se supera, se acepta. Se trata de aprender a convivir con esto que nos pasó y de crecer a través del conocimiento de los sentimientos por los cuales estuvimos atravesando. Entonces acá la persona retoma en esta etapa las costumbres, el ritmo familiar. Ojo, no siempre se alcanza esta fase de aceptación. Ocurre esto cuando el doliente ha podido adaptarse a esta pérdida de la persona quizá y asume modificaciones en su vida. Es decir, tenemos que tomar las riendas de nuestra historia nuevamente y decir, bueno, si mi madre no pudo vivir, estoy yo aquí para vivir todo lo que ella no pudo. Y gracias a Dios me he vivido todo y voy a seguir viviendo a mis 65 años. ¿Mm? Entonces, la aceptación de la pérdida comienza con el estado de calma asociado a la comprensión de la muerte y de las pérdidas como una parte natural de la vida. Entonces, para esta fase, para esta etapa, tenemos la orquídea protección, que son dos miltonias, Palaeomnosis y Vexillarias, son dos miltonias que se ponen en un bol y estas
tienen la función de dar como paz y tranquilidad a las personas que cursan con un estado de vulnerabilidad. La biznaga trabaja trascendiendo, entendiendo, te hace congruente cognitivamente, es una esencia que tomamos para la individuación, para ser nosotros mismos y expresar como nosotros mismos lo podemos hacer. Cambios adaptación es una sinergia para adaptarnos al proceso, a este proceso y hasta llegar a la aceptación. El honeysuckle, que es cuando añoramos el pasado, como que todo tiempo vivido fue mejor que ahora. También el walnut y la yuca, este es el walnut de Bach y la yuca de Aztecas, son formidables para protegernos en ese momento de cambio, que podemos darlo durante todas las fases también, no solamente en la aceptación. Y el maíz, que es una esencia para poner las raíces espirituales que nos corresponden aquí y ahora y continuar con nuestro destino. Bueno, también aparecen otros síntomas, como la pérdida de expectativa del futuro que esperabas tener con esa persona, eso es muy Wailout y Biznaga, la pérdida del apetito y de peso, que se llama trastorno de conducta alimentaria, puedes tener exceso de ansiedad para el consumo del alimento, trastorno por atracón, que se llama ahí, es muy bueno el cherry plan y el aretillo, y también todo lo contrario, estar apático. Para eso usamos el Wailout y el chile, el Wailout de Bach y el chile de Aztecas, que es el Capsicum annuum, que promueve la motivación. También el aguacate es extraordinario para la gente que no tiene apetito, pero también equilibra el exceso de apetito, o sea, consumir en demasía. También puede aparecer el deseo de morirse, y eso tiene que ver mucho con la depresión endógena y las depresiones tipo el mustard, el manto, el amaranto, el gentian, la borraja, el gorse. ¿Qué estrategias podemos tener en este proceso de duelo? ¿Qué son estrategias? Son pautas, prácticas de autocuidado cotidiano. ¿Como propósito para qué? Para fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad de los dolientes. Entonces, dijimos que no hay manera correcta de hacer el duelo, porque cada persona es distinta, pero las experiencias traumáticas y de duelo muchas veces hacen que la persona consuma demasiada energía y no está gestionando adecuadamente la pérdida actual ni las pérdidas anteriores. A veces las personas vienen llorando por todos sus muertos que no lloraron. Entonces, el novio que perdió a la chica está llorando al novio anterior, el novio anterior a su papá, a su mamá y a su hermanito, ¿no? Entonces, se recomiendan realizar rutinas sencillas, como caminar en la naturaleza, asistir a la atención médica con un tanatólogo o con un psicoterapeuta floral, evitar obviamente la ingesta de depresivos como el alcohol, que es un depresivo. Eh, el consumo de tabaco es un estimulante, pero la persona está ansiosa y va a consumir más tabaco y la va a enfermar de los bronquios. Finalmente va a deprimirse también. Evitar tomar decisiones importantes como mudarse o dejar del trabajo, por ejemplo. Realizarse masajes relajantes con aceites esenciales. Tenemos una conferencia en abril sobre los aceites esenciales que podemos usar bajo la depresión, ¿eh? Entonces, estén atentos a nuestras conferencias. Buscar recetitas de cocina saludables, por ejemplo, cuidar de las plantas, tener alguna manualidad, colorear mandalas, dibujar, tejer, tener una red de apoyo, como rodearse de personas que podemos confiar, que queremos y que nos quieran. Todo esto puede ayudar a sentirse confortado en momentos de decaimiento o ir a grupos de autoayuda que pasaron por la misma experiencia. Evitar la contaminación de los noticieros, este, redactar objetivos a corto plazo,
tanto para el duelo o por los momentos de incertidumbre que vayas cursando, realizar rituales apoyados en recursos espirituales para orar y despedirte y valorar todos los tipos de creencias, porque toda creencia es válida para el sujeto. También podemos escribir un diario personal, leer libros sobre el duelo. En el diplomado compartimos varios libros de duelo para este proceso, libros de autoayuda para los que nos quedamos aquí y que estamos sufriendo. Así que bueno, la psicoterapia floral es un gran recurso. Se sabe que las personas con niveles altos de inteligencia emocional adoptan estrategias de afrontamiento basadas en la reflexión, evaluación de todas las situaciones. Y así, si trabajáramos cada uno en nuestras habilidades, en nuestras virtudes, con la ayuda de las esencias florales, podremos reducir el tiempo de gestión, reforzando además la salud integral. Por eso me despido, pero espero sus preguntas. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional para Buda. Los invito a nuestro diplomado, nuestra formación de 10 meses. Empezará el 11 de marzo, muy próximo, con apostilla de la Haya, con trámite de aval curricular de la SEP, para que puedan trabajar de esto. Contamos con algunos descuentos y estos son mis datos. Y comentarles, y estos son los libros míos, ¿no? Comentarles que vamos a abrir, dejo de compartir para que podamos preguntar si así lo desean. Voy a poner la galería y si quieren levantar la manita, con mucho gusto. Si es que tuvieran alguna pregunta. No, pregunta no, Ale. Blanca. Nada más quiero agradecerte. Estoy emocionadísima de recordar todas estas enseñanzas tan hermosas tuyas que llevo en mi alma y que me han servido muchísimo. Muchas gracias, Ale. Gracias, Blanquita. Otra cosa, Blanca, si deseas repetir el diplomado, para ti es absolutamente gratuito, para ti y todos los exalumnos. Por si quieres actualizarte, porque hace más de 10 años que te recibiste. Sí, Así sí, que, pero como sí lo he trabajado, pues estoy muy actualizada. Sí, de todos modos bueno, sí me gustaría, Ale. Gracias, gracias. ya Me pongo en saben, contacto, me pongo en claro que contacto. sí. José de Venezuela, ¿cómo estás, querido? Querida Alejandra, muy buenas noches de acá de Venezuela. Súper feliz y agradecido de tenerte aquí. Bueno, primero darte las gracias por esta información, ¿no? Y yo te quiero hacer una preguntita. Eh, por ejemplo, el paciente que un familiar se le fue, pero queda en esa fase de que la extraño, ¿no? Un hijo, por ejemplo, ¿no? La extraño, lo extraño, y se queda en esa fase, ¿sabes? De negación desde el punto de vista de Flores de Bach y desde el punto de vista de elixires aztecas. Jonisacre, Jonisacre, Eh, ¿no? ahí está. Sí, ese extrañar, lo va a extrañar toda su vida, pero debe comprender y aceptar que va a quedar en su memoria y en su corazón, digamos, está vivo dentro de sí. Lo que pasa es que por ahí cursan con mucha culpa. Cuando fallece un hijo, la culpa por estar vivos es tremenda. Entonces hay que encontrar objetivos operativos aquí, ahora y todo el tiempo para poder superar. Porque esa extrañeza, bueno, esto que se llama extrañar es la necesidad que tengo de ese otro dentro mío. O sea, no lloro por el otro, lloro por mí que me quedé sin él. Entonces, Excelente. sí, entonces tenemos que proponer vivir por todo lo que esa persona no pudo hacerlo. Es lo que querría esa persona, ¿no? Si nos quería. Así que sí, son tremendos. Los fallecimientos de hijos, ahí nos congelamos nosotros como psicoterapeutas. No sabemos qué decir. Porque yo le puedo decir, sí, conozco lo que es perder a una madre a los 10 años, pero no sé cómo será perder un hijo. No conozco esa. Bueno,
quizá lo pueda contactar cuando me suceda con mi perrito, ¿no? Que tengo un perro grande, porque no decidí no tener hijos. Entonces, quizás sea la experiencia más cercana a tener un hijo. Así que bueno, Muchísimas gracias, querida Alejandra, al y de contrario, mi verdad, amor, estamos en contacto. bendiciones por lo que estás haciendo. Saludos desde Gracias, Venezuela. tesoro. Claro que sí, allí Gracias, nos escriben. tesoro. Sí, ¿quién levantó la manito? Sí. Abrí tu micrófono, por favor. A a ver, Iván, si puedes abrir el Ah, micrófono. Ahí sí, estás. sí. Bueno, mira, yo te iba a preguntar, ahorita que hablabas de los duelos, permíteme, este, yo vivo en un pueblito donde pues se dan bastantes muertes por ahorcamiento, porque hay mucha violencia de tipo de narcotráfico. Yo vivo en México, bueno, aquí en Michoacán, y he tenido varios pacientes con duelo porque encuentran o a la esposa o al hijo colgados, porque esa es la manera más común en la que se suicidan. En este caso se me hace todavía más difícil Por porque es supuesto. el shock inicial de Mm. encontrarlo así. Sí, sí, y se quedan mucho tiempo en shock. Sí. No es lo mismo el procesamiento de un duelo por muerte o por homicidio o suicidio que por una enfermedad crónica o vejez, obviamente. Ujú, Entonces sí, ahí tenés que tramitar mucho la árnica mexicana, el Star of Bethlehem, la orquídea protección, el walnut de Bach, para mantener y contener a la persona. Y también Star of Bethlehem y árnica, varios meses, que son ujú, esencias que unifican la conciencia, digamos que no permite que tú te disocies con la ujú, verdad o la realidad, porque son muertes no solamente inesperadas, sino de locura. Las ujú. personas, al haber una transgresión tal, las personas también, la locura de afuera llega a mover la sombra de adentro y la persona también quiere hacer lo mismo con su propia vida, porque es insoportable el Sí, dolor, ¿no? El también hay dolor otra llega a ser situación que es que hay muchos desaparecidos, que sí, creo que todavía se me hace, o sea, que es son muy... duelos no cerrados. Los Ujú, desaparecidos son, no, no. Se fue a Europa y no regresó más. Mi ujú, hijo sigue estudiando en Europa, un caso clínico. ujú, No, tu hijo desapareció y si se desapareció murió. ujú. No, por ahí está vivo porque perdió la memoria. Y, la gente se quiere hacer el cuento que pretende, pero por eso mismo hay que sacarlo de la negación, porque no podés vivir toda tu vida pensando que puede estar vivo. Claro, uno dice, quiero tener la esperanza, ¿no? En Ujú, un desaparecido que pueda aparecer en algún lugar, aunque sea el esqueleto. Es ujú. muy fuerte todo lo que me estás contando y lo sé. Yo vivo en México también, ¿eh? Pero y me he ido a Guerrero a trabajar a una Ujú, escuelita en un servicio social de la licenciatura de naturopatía y me han contado exactamente esto. Mi hija apareció colgada porque estaba embarazada y la mataron y, ay, no, no. sí, Unos argumentos que se te rompe el corazón con esos argumentos. Y bueno, nosotros en estos casos también tenemos que tomar florales para hacernos fuertes, porque si nosotros no estamos fortalecidos ante el comentario de ese otro, entonces tomar orquídea protección, walnut, mucho insight, bugambilia, chestnut bat, para poder estar fortalecidos ante esas situaciones del consultante. El aspen, ujú, también el pericón, ujú. que nos como protegen a nivel energético. Hay muchas esencias que te pueden también no afectar tanto con la emoción, hacer que no te afectes tanto con la emoción. Muchas gracias. No, al contrario, tesoro, y lamento mucho que estés residiendo en una zona de riesgo. Sí. Sí. Bueno, chicos, si tuvieran alguna pregunta respecto al diplomado, estamos atentos al 722-9197-111, al teléfono del colegio. Bueno, este es el teléfono de WhatsApp,
al 55 55 20 7776, si desearan formarse con nosotros. Son 10 meses de formación en línea y somos los únicos, creo que en el mundo, que contamos con Secretaría de Educación Pública y además Apostilla de la Haya en nuestros títulos, en nuestros diplomas. Así que con mucho gusto aceptamos alumnos de cualquier edad, hay descuentos para los mayores de edad para seguir apoyando. Culmino con una frase de Carl Jung que dice: quien ve hacia afuera sueña, quien ve hacia adentro despierta. Y espero que las esencias de flores les haga despertar el interés por ayudar a los demás. Encantada, y aquí kuna amuki sonko inti, que aquieten la mente para dejar que el sol brille en sus corazones, según los toltecas. Saludos, muy buenas noches y muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Gracias. Chao. Gracias, Muchas maestra. gracias. Saludos, Gracias, maestra, Ale. gracias. Gracias. Chao, besos a Saludos. Bye. todos. Chao. Besos. Besos. Gracias. Gracias a todos.